Bueno, la historia de la humanidad, desde el punto de vista de Dios, de lo que nos refleja en la palabra, lo podemos resumir, como te decía brevemente antes de la alabanza, en una lucha constante entre la verdad y la mentira. La verdad de Dios y la mentira, ¿qué crees que sea? La mentira finalmente, desde el punto de vista de la Biblia, es todo aquello que se levanta y quiere ocupar o quiere estorbar el lugar de Dios. En palabras del Nuevo Testamento sería todo aquello que se levanta contra Dios. Por eso no es casualidad que cuando el Señor Jesús se presenta, una de las formas, quizás de las más conocidas, en las que entendemos que Jesús se presenta en el Nuevo Testamento, es cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad. O sea, esta parte ahora sí que es medular en la Escritura. Jesucristo, Dios, es la verdad. Y concluye diciendo, y la vida. Jesús es la verdad, porque solamente Dios puede representar para nosotros la verdadera vida. ¿Qué Dios nos dio a nosotros? Una vida con sentido, una vida con propósito, una vida todavía así se proyecta por encima de lo que conocemos como vida, o sea, estos 70, 80 años, los que nos toquen vivir, porque dice que Dios nos dio vida eterna. Entonces, cuando hablamos de verdad, hablamos de Dios, hablamos de lo que Dios es, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Jesús, en ese sentido, representa a la verdad. Por otro lado, la mentira también tiene un representante en las Escrituras. Hay un personaje en la Biblia del cual nos habla Dios desde el principio. O sea, desde el libro de Génesis, Dios nos muestra quién es este representante. Y Jesús dice en el Nuevo Testamento de él que él, el diablo, ¿qué dice? Es padre de mentira. Padre de mentira. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, de su esencia. El diablo es en esencia mentiroso. Ahora, a veces cuando llegamos nosotros a la vida cristiana, empezamos a leer la Biblia, pensamos que esta lucha entre la verdad y la mentira, pensamos que ya no es tan, vamos a decir, tan importante para nosotros porque ya estamos en Cristo. Pero la realidad es que esta lucha está vigente, esta lucha es real y está activa mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta. Es más, el hecho de que a veces como creyentes no estemos tan conscientes o no estemos tan vigilantes de esta constante lucha entre la verdad y la mentira, nos habla de cuánto ha ganado precisamente la mentira en nuestro entorno. Cuánto ha ganado el error, cuánto ha ganado así el engaño, no nada más en el entorno, sino a veces tenemos que decirlo con tristeza en nuestra propia vida. Recuerda que el diablo siempre va a atacar escondido. El atuendo favorito del diablo, su disfraz favorito es el de incógnito. ¿Sí? O sea, a los que les gustan esas cosas de los superhéroes, ¿no? Y el hombre invisible y todo este asunto. O sea, el diablo fue el que inventó este asunto de, a ver, me voy a hacer el invisible. Y desde esa posición, aún como creyentes, nos invita a rebelarnos contra Dios, a rebelarnos contra la verdad. Ahora, rebelarnos contra la verdad no es otra cosa que rebelarnos contra el proyecto de Dios, contra el plan de Dios, contra lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, fíjate en esto, el diablo nunca lo va a hacer de manera directa. El diablo nunca va a llegar contigo como creyente y te va a decir, a ver, quiero que desobedezcas a Dios, o quiero que te rebeles contra Dios. No lo hace así, porque entonces, vamos a decir, encontraría un poquito más de resistencia en nosotros. Lo que hace el diablo es presentarte opciones que parecen más atractivas que obedecer a Dios. Te presenta situaciones donde puede parecer que lo que estás por hacer tiene un valor agregado, un valor especial o un valor excepcional y que además solo tú eres capaz de hacer eso o de verlo así o de hacerlo. Y el diablo llega a un punto así en este engaño, por eso es engaño. O sea, no es que digas, oye, es que estoy así definido en desobedecer a Dios. No.
sino que el diablo al creyente lo engaña y le puede llegar a hacer hasta pensar que está obedeciendo a Dios. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de esto. Piensa, por ejemplo, en Génesis. Piensa en Caín. Tú lees que en la Biblia cómo Caín llega y presenta una ofrenda a Dios. O sea, no era un desinteresado de las cosas de Dios. Presenta una ofrenda a Dios. Una ofrenda para la cual él trabajó arduamente, preparó la tierra, cuidó las plantas, estaba así pendiente del fruto, esperando pacientemente lo que en un momento vendría a presentar delante de Dios. Y quizá hasta pensaba, oye, qué contento va a estar Dios cuando yo llegue a presentarle mi ofrenda. ¿Sí? Fíjate, después de todo lo que estoy haciendo para Dios, seguramente pudo pensar, Dios va a estar agradado, va a estar contento con lo que voy a hacer. O sea, Caín no estaba indiferente, no era, vamos a decir, yo no quiero nada, no quiero ver nada con Dios, no me interesa lo que haya dicho, no. Está preparando una ofrenda para Dios. Está usando su esfuerzo, su trabajo para presentar algo delante de Dios. Pero fíjate cómo el engaño, el problema, surge de no atender la palabra de Dios, de no atender lo que Dios había dicho. El problema realmente deriva de que Caín, aún interesado en las cosas de Dios, quiso cambiar. O sea, quiso modificar la forma en la que Dios había dicho, de esta manera quiero que te acerques a mí. ¿Cómo era? Hablando desde Génesis, hablando de un sacrificio, de un inocente, una víctima inocente, a través de su vida y su sangre, podíamos ser recomendados o presentados delante de Dios. ¿Sí? Entonces, este asunto del engaño es bien sutil. Dios le dijo a Caín y a Abel y a toda esa generación, a ver, la manera de acercarse a mí es esta, porque es un tipo del sacrificio del Señor Jesús. ¿Y qué hace el diablo? Oye, Caín, ¿por qué no innovamos? ¿No? ¿Por qué no llegamos de una manera con algo diferente a Dios? Lo vas a sorprender, ¿no? O sea, ¿y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que llega Caín con la ofrenda y dice la Biblia, Dios no podía mirarlo con agrado a su ofrenda, porque no era lo que Dios había pedido. La clave, el punto que yo quiero aquí subrayar con ustedes es, qué importante es no ignorar lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho. A veces el creyente se mete así nos metemos en problemas como creyentes por ignorar principios de la palabra de Dios. Cuando tú ignoras la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa? Le abres una puerta enorme al error, una puerta enorme al diablo. En palabras de Pablo a los Corintios en el Nuevo Testamento, es darle ventaja al diablo. O sea, si yo ignoro la palabra de Dios, le estoy dando ventaja al diablo. Y entonces el diablo, de veras, no tiene ningún problema para usar las formas más sutiles, aún las aparentemente inofensivas, para llevarte a que descuides más tus tiempos con Dios. O sea, el objetivo del diablo es separarte de Dios, separarte de la Biblia, separarte de tu tiempo devocional, etcétera, etcétera. Porque finalmente son los medios que Dios nos ha dado para que crezcamos en nuestra relación con Él. Ahí están tus tiempos de estudio personal, tus reuniones de oración, tus tiempos de compañerismo, aún estas reuniones cuando estamos juntos como iglesia, tienen un propósito, alentar nuestro corazón, animarnos unos a otros. A veces tú no lo percibes, pero o no somos tan conscientes, pero cuando vemos que, por ejemplo, algún creyente, hombre, mujer, de repente, oye, es que no ha venido fulano, sultano. O sea, hay un pesar, ¿no? Un pesar espiritual. Oye, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, porque somos una unidad. Entonces Dios a lo que nos invita es a lo siguiente, dice, si tú quieres ver tu vida espiritual florecer, ¿no la quieres ver florecer? ¿No quieres ver tu vida espiritual progresar? Entonces Dios dice, debe ser constante, constante. O
sea, la constancia en nuestra vida es clave. Constante para cuidar lo que Dios te ha dado. Y a veces, cuando empezamos a cuidar las cosas, te das cuenta cómo realmente eran cosas bien absurdas las que nos impedían a veces estar en esos tiempos, en esos compromisos con Dios. Y cuando lo volteamos a ver así hacia atrás, decimos, oye, qué cosas tan tontas permití que se interpusieran entre Dios y yo. Cuando lo que Dios quiere es que estemos en su presencia y que podamos aprovechar, como te decía, todos estos medios de gracia. Esto no es más que un medio de gracia. Que Dios dio, a ver, aquí en este tiempo quiero que estos creyentes crezcan. ¿Qué es lo que Dios busca? Que crezcamos en la gracia, que crezcamos en la verdad que hemos creído. Fíjate lo que le dice el apóstol Juan a los creyentes en la segunda carta, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Fíjate las palabras. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Quiero que notes la expresión, algunos de tus hijos. Significa que no todos. Significa que en el tiempo del apóstol Juan, como en nuestro tiempo, no todos los que conocemos el mandamiento del Señor de no dejes de congregarte, no dejes de reunirte, no dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de hablar de Cristo, todos son mandamientos, ¿no? O sea, los dice Dios, no yo. Dice, no todos estamos andando en la verdad. Pero el gozo, o sea, el gozo que produce el Espíritu y del cual Juan nos está compartiendo ahorita, dice, mucho me regocijé, eso produce gozo. O sea, yo te veo aquí en el estudio y comparto ese gozo o me sumo a ese gozo. O sea, mucho me regocijé. ¿Por qué? Porque algunos sí están obedeciendo. Porque algunos sí están escuchando el mandamiento del Padre. Pero lo importante aquí como iglesia es que no nos quedemos nada más en, oye, bueno, yo sí vine, allá el que no vino, ¿no? Sino realmente también movernos a orar unos por otros. Oye, Dios, ya en tu cámara secreta de la oración, Dios, no he visto a mi amigo fulano, a mi amiga sultana. Dios, aliéntalo. Vuélvelo a enfocar en ti. ¿Por qué? Porque finalmente algunos sí están obedeciendo, pero los que no, ¿qué está pasando? A la luz de lo que estamos contemplando, están abriéndole una rendijita, si quieres llamarle así, una rendijita al diablo. Mientras otros le están cerrando al diablo la puerta en las narices, unos se la están dejando, a ver, un poquito abierta por si quiere entrar, ¿no? Unos le dan ventaja. ¿Y sabes qué? Cuando le das ventaja al diablo, la va a aprovechar. Un día jugando tenis con un muchacho que juega mucho mejor que yo, pero pues que se pasó. Me dice, te voy a dar ventaja, 2 puntos en cada juego. No, pues me picó el orgullo. Le gané, ¿no? Me dio mucha ventaja, ¿no? 2 puntos en cada juego. Así somos con el diablo, o sea, dale un poquito de ventaja. Te va a barrer. Pero ¿cuál es la invitación? Dios dice, vamos a vivir en la constancia. Vamos a vivir en la disciplina que Dios produce. Regresando a lo que dice el pasaje, mucho me regocijé de ver a algunos de tus hijos andando en la verdad. Podemos distinguir 2 grupos, algunos que andan en la verdad y algunos que no andan igual. ¿De cuál grupo quieres ser? ¿De cuál grupo quieres formar parte? O a lo mejor la pregunta debe ser más puntual así en el momento de hoy, ¿no? ¿De qué grupo eres tú? Digo, porque no estoy hablando nada más porque hoy estés aquí y ya, me salvé, qué bueno que hoy sí vine, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay alguien que a lo mejor hoy no está aquí y no hay ningún problema. O sea, Dios dice, bueno, tus circunstancias, lo que hoy estás haciendo realmente ameritaba el que no estuvieras, ¿no? No sé, cada quien tiene esa línea con el Señor, ¿no? O sea, a lo mejor estás fuera de la ciudad, a lo mejor estás
enfermo del estómago, cosas por el estilo, ¿no? Pero si queremos andar en la verdad, tenemos que reconocer que estamos en esa lucha. No podemos decir, ay, ya conozco la verdad, ya conozco de la Biblia, ya voy a mis estudios de vez en cuando, ¿no? Sino que debemos reconocer que hay esa lucha. Y si queremos andar en la verdad, debemos estar dispuestos a que Dios nos diga, oye, hay algo que ajustar. Y por eso te voy a dar 3 consejos, así en esta parte del estudio, 3 consejos para que tú puedas realmente afirmarte en la verdad que has creído. Número 1, reconoce dónde estás. O sea, lo último o lo peor que podemos hacer como creyentes es pensar que estoy en el lugar ideal, en mi relación con Dios. O sea, porque si yo pienso que estoy en el lugar ideal, no voy a buscar mejorar en nada, o que Dios trabaje en mi vida para mejorarla en todas las cosas que puede mejorar. Entonces, cuando yo te digo, reconoce dónde estás, es realmente ve al interior de tu corazón y dile a Dios, Dios, muéstrame cómo tú me ves, no como yo me veo, o no cómo te ve tu pareja, no cómo te ven tus hijos, cómo te ve Dios. Y aquí un consejo, nada ganamos con la justificación. Nada ganamos con pretender que estamos en un lugar donde no estamos. Porque el primer paso para mantenernos andando en la verdad, para estar en estos términos, como dice Juan, andando en la verdad y por eso producir un gozo para Dios y un gozo para el Espíritu y un gozo para todos los demás, es que la verdad, primero, nos la digamos a nosotros mismos. No, porque si yo me veo que no estoy en el mejor lugar, pero vamos a decir, me convenzo o me hago mi coco wash, no, pues no estás tan mal, ¿no? Mira, fulano sí está bien mal, ¿no? ¿Y ahí qué ganamos? El primer paso para volver a andar en la verdad es háblate a ti mismo con la verdad. Fíjate, primera de Juan 2:4. Dice el pasaje, el que dice, yo le conozco. Vamos a estirarlo un poquito más para esto que estamos platicando. El que dice, no, pues yo estoy bien. Yo estoy bien, soy sincero con Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cuántas veces Dios nos da un mandamiento como creyentes? O sea, estoy hablando al cuerpo de Cristo. O sea, yo estoy hablando contigo como quien está interesado en, oye, yo quiero que tú tengas la oportunidad constantemente de estar así alineando tu vida a lo que Dios espera de ti. O sea, yo no quiero que llegues tú un día a la presencia de Dios y le digas a Dios, Dios, es que a mí nadie me dijo que tenía que ser constante en esto, en aquello, en cuidar mi relación contigo. No. Eso no debe pasar. Reconocer dónde estás es el primer paso para que entonces Dios te pueda llevar a donde Él quiere que estés. En Apocalipsis, Dios le escribe a uno de los pastores, fíjate, a uno de los pastores de las iglesias de Apocalipsis, Dios le escribe y le dice, ve de dónde has caído. O sea, hoy estás aquí y estabas acá. Y le está hablando a un pastor. Y atrás del pastor a la iglesia, ¿no? Pero finalmente es, ve de dónde has caído. En la práctica, y ese es un consejo muy útil, de veras, es muy útil. En la práctica es como hacer un inventario interno, personal. No te voy a pedir que lo compartas con nadie. Es un inventario en el corazón. Así como hacen un inventario en lo secular, donde, a ver, tengo que tener 40 sillas, ¿cuántas hay? ¿No? Y les cuentas, ¿no? Oye, hay 38, ¿dónde están las otras 2? ¿No? Así, en lo espiritual, tienes que comprobar que efectivamente estés aprovechando lo que Dios te ha dado. Tú puedes preguntarte, oye, Bonnie, ¿qué me ha dado Dios? Bueno, todos los días te da oportunidades para conectarte con Él. Ese tiempo devocional, ese tiempo de comunión con Él.
Cada una de esas cosas, cada uno de esos tiempos, debería tener así como que un espacio en nuestro corazón, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿y dónde lo estoy guardando? Entonces, por eso la invitación, haz un inventario. Haz algo práctico. O sea, no te vayas a ver, me convertí en el 78. No. 3 meses, por ejemplo. Piensa, 3 meses. En 3 meses, por ejemplo, 90 y piquito de días de comunión diaria con el Señor, y tú puedes así empezar a preguntarte ya, y verás, hazlo en papel. A ver, ¿cuántos días no he fallado en mi lectura? ¿Cuántos días no he fallado en mi oración? ¿Cuántos días no he fallado en compartir de Cristo? A lo mejor volteas para atrás y ves que en 3 meses, oye, no he regalado ni un folleto. Son ventajas, son terrenos que le estamos cediendo al diablo. En 3 meses, por ejemplo, hay, no sé, en términos así generales, 12 predicaciones, 12 reuniones como estas. Apunta ahí, a ver, ¿a cuántas he aprovechado? ¿Cuántas he tenido? Porque a veces estábamos sin reuniones, es que queremos reunirnos, ¿no? Nos empezamos a reunir, es que mejor me conecto. ¿A poco no nos pasó así? ¿No? Entonces, haz ese inventario. Oye, tenemos reunión de oración. ¿Cuántas has tenido en 3 meses? ¿A cuántas has faltado? Reuniones de compañerismo. O sea, a esto te invito. Haz un inventario. Te voy a decir por qué. Porque cuando ya lo ves en papel, cuando ya ves, oye, Dios me ha dado todo esto, y de todo esto que Dios me ha dado, no lo tengo, o sea, no lo he aprovechado, te vas a sorprender. Vas a llegar con Dios y le vas a decir, Dios, ¿dónde están todas las cosas por las que he orado, por las que he pedido, por las que, ¿sabes qué? Están en nuestro deseo. El creyente, por el simple hecho de ser creyente, tiene un deseo en el corazón. Dios, quiero estar cerca de ti. Ese deseo lo tienes. Pero a veces debemos preguntarnos, ¿qué hacemos con ese deseo? ¿Qué hacemos con esa intención del corazón? ¿Sí? Por eso es que este ejercicio del inventario te va a llevar a entender un poco más práctico dónde estás. Una vez que sepas dónde estás, entonces llévalo al siguiente escalón. El siguiente paso sería, reconoce en lo personal que la disciplina, que el carácter que se necesita para tener un inventario completo, correcto, sano, ese carácter, esa disciplina, tú no la tienes. Yo no la tengo. O sea, no depende de nosotros. El apóstol Pablo también le escribe a los corintios y les dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros no. La palabra de Dios dice, nuestra suficiencia proviene de Dios. Dios dice, quiero que andes en la verdad, pero nunca planeó que nosotros anduviéramos en la verdad en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. ¿Sí? Nunca lo planeó así, porque es imposible. Cada mandamiento que tú lees en la Biblia apunta a que no lo puedes hacer tú. Ama a tu enemigo. ¿Lo puedes hacer? La verdad. No. Sin Cristo no podemos amar al enemigo. Cuando Dios te dice, perdona a tu hermano 70 veces 7, no puedes ni una, ¿no? O sea, los mandamientos de Dios son inalcanzables en nuestras propias fuerzas. Pero cuando estás dispuesta a que Dios lo haga en ti, ¿qué ves? Maravillas. Oye, Dios, ¿tú lo estás haciendo? Y Dios entonces quiere que cambies la sorpresa de encontrarte donde no pensabas que estabas, ¿no? Así después de ese inventario. Y que Dios quiere cambiar eso y decirte, bueno, ahora déjame sorprenderte para que veas lo que yo sí puedo hacer en ti. La mayor sorpresa en nuestra vida es empezar a vivir en la experiencia cotidiana de verdaderamente todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él lo hace, Él lo produce.
Y el tercer consejo es, empieza a decidir, es tu voluntad, esta parte sí te toca a ti, empieza a hacer las cosas diferentes. O sea, si tú ves, oye, es que no he guardado mi comunión diaria con el Señor, pues empieza a hacer algo diferente. La obediencia, en ese sentido, es práctica, no es intelectual. La obediencia a las cosas de Dios se tiene que practicar, no nada más pensar. Porque yo te puedo compartir esto y tú puedes salir de aquí bien emocionado, bien emocionada. Ay, sí, voy a cuidar más mi relación con Dios. Y pasan media hora y se te olvidó. Se nos olvida. O sea, es como que nos emocionamos así, sí, voy a cuidar más las cosas que Dios me ha dado y se nos olvida. Por eso es que la obediencia a Dios en estos términos es practícala, no nada más la pienses. Yo puedo pensar que estoy dispuesto a hacer muchas cosas para Dios o por Dios, pero la verdadera disposición se mide no en lo que pienso o en lo que deseo, sino en lo que hago. ¿Qué estoy haciendo para Dios? Lo que hacemos y no lo que pensamos es lo que define mi disposición. ¿Dónde está mi corazón? Yo te decía, el Espíritu mismo, por ser salvo, produce en ti el deseo de leer. Y tú puedes tener muchas ganas de leer la Biblia, pero si no la lees, las ganas de leer la Biblia no te alimentan. Tú puedes tener muchas ganas de orar. Ay, tengo que orar. Ay, tengo que orar. Pero si no oras, las ganas de orar no pueden traer a tu vida lo que la oración trae a tu vida. Por eso es que nuestra relación con Dios no se mide por los deseos que tenemos, sino por lo que hacemos. Así que hazlo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios y un día, si tú eres salvo, salva, un día vas a estar en la presencia de Dios, no le vamos a poder llegar a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo tenía muchas ganas. Siempre tenía muchas ganas, muchos deseos de hacer cosas para ti. No. Tenía muchos planes. No, hombre, mi mente estaba llena de proyectos para ti. Sino que vamos a llegar con lo que efectivamente hayamos hecho. Palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, hablando así de la parábola de los siervos, ¿no? Y los talentos. 5 talentos me entregaste, aquí tienes, Señor. ¿Cómo se dice? Tocante, constante, sonante, ¿cómo se dice? 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Hechos, no deseos, no buenas intenciones. ¿Sí? Fíjate cómo lo expresa el apóstol Juan. Un creyente que amaba al Señor, pero fíjate en algo, hablamos de Juan como el discípulo que ama al Señor, el discípulo amado, ¿no? Tú lee el Evangelio de Juan, tú nunca encuentras a Juan diciéndole a Jesús, Jesús te amo. ¿Lo ves? En su conducta manifestando ese amor. Dice primera de Juan 3:19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos. O sea, la verdad irrefutable de si estamos o no en la verdad es lo que hacemos. A veces como creyentes nos perdemos en, ay, es que tiene bonita actitud. Tiene bonita actitud para el Señor. Pues sí, pero no hace nada. Tiene bonito corazón. Dice el versículo 18, justo uno antes. Hijitos míos. O sea, fíjate el amor con el que Dios nos habla, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es la vida cristiana.
O sea, no se trata de cuánto digo que quiero a Dios, o que quiero obedecer, o que quiero avanzar, o que quiero crecer. No, hazlo. Hazlo. Cuando tú pasas la puerta de la palabra, es importante decirlo en un sentido, la palabra de Dios misma dice, fruto de labios que confiesen tu nombre, ¿no? O sea, Dios quiere que hablemos de Él, que nuestra boca esté presente siempre Dios. Pero cuando pasas la puerta de la palabra y entras así al compromiso de los hechos, a los espacios amplios que se abren cuando ya no nada más es lo que digo, sino lo que hago. Entrar a esos espacios de los hechos y de la verdad. Hacer estas tres cosas, te voy a decir algo, no es atractivo para nuestra naturaleza. O sea, tú y yo, aún como creyentes, si ya eres salvo, salva, tienes una antigua naturaleza. A esa antigua naturaleza, dile que en algo se equivocó y ¿cómo se pone? De pestañas, ¿no? O sea, señálale a alguien un error, una deficiencia, un olvido, ¿cómo nos ponemos? ¿No es diferente aquí? O sea, cuando Dios nos dice, a ver, reconoce dónde estás, surge esa naturaleza que dice, no, espérame tantito, no sabes con quién estás hablando. Oye, reconoce que no puedes. No, yo sí puedo. Así somos. ¿Por qué? Porque atenta contra nuestro orgullo natural. Yo tengo mi orgullo, tú tienes tu orgullo. Y por eso es muy importante permitirle a Dios que Él juzgue nuestro orgullo. Que Él trate con nuestro orgullo. O sea, la clave para el creyente sano, saludable, que se mantiene andando en la verdad, es el que le permite al Señor juzgar en su vida lo que está mal. Yo nada gano en mi relación con Dios si cada vez que Dios me muestra algo, y tiene muchas formas para hacerlo, ¿eh? A veces lo leemos en la Biblia y a veces como que, bueno, pues Dios lo dice, ¿no? Pero ¿qué tal si te lo dice tu esposa? ¿Qué tal si te lo dice tu amigo? ¿Qué tal si te lo dice tu hijo o tu hija o tu mamá? Y Dios los puede estar usando para decirte, oye, esto hay que arreglarlo. Pero entonces se levanta el orgullo. Lo que está mal en nuestra vida, lo que hace que nos aleje, o que lo que nos aleja de Dios, Dios dice, te amo tanto que quiero arreglarlo. Y para que Dios entonces pueda llevarnos al siguiente escalón, al siguiente paso, a más cercanía de Él, Él tiene que juzgar lo que está mal. Porque Dios no va a consentir en que tú, cargando algo equivocado, cargando ese orgullo, avances. La plataforma para poder ver a Dios hacer las nuevas cosas que Él ha prometido hacer en nuestra vida, siempre parte del entendido de que le hayamos permitido juzgar lo que está mal en el interior. Si yo reconozco lo que está mal en el interior, Dios puede empezar a hacer las cosas diferentes en mí. Así que, si tú pensabas que en esta mañana íbamos a llegar así de lleno, a ver, vamos a hablar de los juicios que Dios trajo sobre el malvado Egipto. Sí, Dios, vamos a hablar de eso también, en las siguientes 3 horas. Pero lo importante es, oye, Dios juzga lo que está mal. ¿Y sabes qué? Va a empezar por lo que está mal en nuestra propia vida. Fíjate cómo lo dice Pedro. 1 de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sácate. O sea, y tiene toda la lógica, ¿no? O sea, Dios dice, bueno, ¿para qué nos ponemos a arreglar lo que está afuera si no arreglamos primero lo que está adentro? Para que el juicio comience por la casa de Dios. Y reflexiona aquí el apóstol. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Por eso la invitación para mí, para ti, en este día, la invitación de Dios es: no te detengas tanto en el juicio que Dios nos va a enseñar, sin duda nos va a enseñar a través de ellos, de lo que Dios va a hacer o hizo ya en Egipto, juzgando el error, juzgando la mentira, juzgando la idolatría, sino que aprendamos a ver cómo en cada uno de esos juicios Dios también nos habla a nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a decirle a Dios: Dios, juzga el error en mi vida. Como creyentes, así cargamos, o sea, se nos pegan cosas. Dios, juzga la mentira en mi vida. Dios, juzga en mi propia vida esos ídolos que se interponen en mi relación contigo. Porque si tú eres un ser humano como yo, aun cuando Dios nos habla, te digo, nos ponemos a la defensiva. Así que antes de que permitas que ese orgullo se escandalice y diga: no sabes con quién estás hablando, yo soy un buen cristiano, yo leo la Biblia, ¿no? Oro. Antes de que se levante ese orgullo en el interior, entonces date cuenta cómo de ese orgullo es del que Dios nos está hablando, que es quizá uno de los ídolos más grandes en nuestra propia vida. El mayor obstáculo para el trabajo de Dios en el hombre, creyente o incrédulo, es el orgullo. El mayor obstáculo en nuestra vida es el orgullo. Lo fue antes de la conversión. Muchos, por orgullo, nos tardamos en venir a Cristo. Otros, por orgullo, hoy no están en Cristo, no han venido. Pero llegamos a la vida cristiana y ¿qué crees? Traemos nuestro orgullo. Hoy el orgullo, si no está juzgado, sometido constantemente por Dios, te puede estar robando de muchas cosas que Dios te quiere dar, o puede ya estar destruyendo lo que Dios te había dado. Gracias a Dios te convertiste. Gracias a Dios por ello. Pero eso no impide que nos acompañe este polizonte incómodo del orgullo. La primera plaga en Egipto, la plaga de sangre, fue contra el río Nilo. ¿Ustedes se acuerdan que Dios le dice a Moisés: Moisés, preséntate delante de Faraón, dile que deje ir a mi pueblo? Faraón escuchó, no obedeció, y entonces Dios le dice a Moisés: párate delante de Faraón cuando él sale al río Nilo en las mañanas y juzga el río. ¿Y qué pasó con el río? El agua del río se convirtió en sangre. Hay algo interesante aquí. Atrás de cada uno de estos juicios, de estas plagas sobre Egipto, había falsificaciones de Dios. Por ejemplo, el río Nilo era honrado, adorado como Dios en dos formas. El dios Hapi, o Hapi, no sé cómo se pronuncia, que era el dador de la vida. Fíjate los engaños, fíjate las imitaciones. El dador de la vida. ¿Quién da vida sino solo Dios? Otra de las formas en las que adoraban al río Nilo era con Osiris, como el dios de la fertilidad. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién bendice una gestación? El Señor. Pero por eso nos damos cuenta cómo los juicios de Dios eran un juicio sobre las imitaciones de la verdad. Dios lo que quiere es que el creyente viva en la verdad. Y nadie puede dar vida sino Dios, porque solo Dios es vida. Y nadie puede dar ni nadie puede bendecir con fertilidad sino solo Dios. Vamos a leer lo que dice Éxodo 7, 19 y 20. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques.
y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Vamos a trazar algunos paralelos de esta enseñanza. Estos dioses falsos eran honrados en la figura del río Nilo. Un río que, si recuerdan sus clases de geografía, atraviesa Egipto, corre de sur a norte de Egipto, atraviesa toda la tierra, ¿sí? ¿No llama la atención cómo ese río, todas esas aguas, fueron convertidas en sangre en todo el espacio, en toda la región? Te voy a decir a qué me suena esto. ¿No es así nuestro orgullo? Que corre de sur a norte o de norte a sur, como lo quieras ver, por toda nuestra vida. No nada más en términos de las áreas en las que vemos que nuestro orgullo nos estorba o nos afecta. A veces nos podemos dar cuenta con tristeza las cosas que llegamos a pensar, a decir y hasta a hacer motivados por el orgullo. Que después te dicen, oye, es que tú dijiste esto. Híjole, ¿no? El orgullo. Ese orgullo que así atraviesa nuestra vida desde la punta de la cabeza hasta los pies. Pero que también atraviesa nuestra vida en términos de todo el tiempo que estaremos aquí. Como te decía, el orgullo nos acompañó antes de Cristo, está ahí desde que nos convertimos, y el día de hoy tú y yo traemos nuestro orgullo. Es más, tu orgullo en este momento te está, vamos a decir, queriendo voltear la cara, voltear los oídos, vas a decir, a ver, no escuches esto, están hablando de mí, pero no le hagas caso. Está exagerando el pastor. Ese es el orgullo. Pero aquí tenemos dos opciones. O le creemos a Dios cuando nos habla sobre el orgullo para poderlo someter, para poderlo juzgar. Y hoy, aunque nos cause tristeza poder reconocer, Dios, sí es cierto, mi orgullo hay que tratarlo. O podemos dejarlo avanzar y entonces ver, pero con horror, con terror, lo que somos capaces de llegar a ser en el orgullo. ¿Sabes? No hay duda que el orgullo es el mayor obstáculo para el trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso es que es tan importante que le permitas a Dios juzgar el orgullo en tu vida. No lo justifiques, no lo defiendas como si estuvieras defendiendo algo muy valioso. A veces defendemos nuestro orgullo como si estuviéramos defendiendo nuestra vida, cuando en realidad es lo que más afecta a nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Acabar con lo que nos afecta. Acabar con lo que destruye lo que Él nos ha dado, lo que Dios ha construido. Y esto nos lleva al segundo paralelo. Dios juzgó en Egipto lo falso. El dios Api, el dios Osiris, el dador de la vida, el dios de la fertilidad, convirtiendo el agua en sangre. Es interesante. En cierta forma, este juicio de Dios está lleno de ironía. Porque Dios juzgó con algo que representa vida, la sangre. En el Antiguo Testamento Dios dice respecto a la sangre, la vida de la carne en la sangre está. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón, golpea las aguas y se convertirán en sangre. El dios egipcio, dador de la vida, el dios egipcio, dios de la fertilidad, ahora estaba a los ojos de los que los veneraban, produciendo hedor.
muerte. Fíjate en el versículo 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esto nos recuerda que el orden dado por Dios, el orden que Dios ha establecido, no se puede alterar. No se puede alterar sin que haya tristes consecuencias. La sangre, en su lugar, es una bendición. Un organismo sin sangre muere. Pero la sangre fuera de lugar ya no es una bendición. Personas como yo, que yo soy bien miedoso para la sangre, un poquito de sangre que veo fuera de su lugar y no me desmayo, pero casi, ¿no? Y vamos a llevar esto a la enseñanza espiritual. Las bendiciones de Dios, cada bendición que Dios te ha dado, si no está en el lugar para la cual Dios la proveyó, por lo cual Dios te la dio, aún esa bendición se puede convertir en un tropiezo para tu vida. Por ejemplo, puedes estar orando: Dios, dame más trabajo. Es una oración correcta, es una oración justa, es una oración que Dios quiere escuchar, que dependamos de Él en todas nuestras cosas, incluyendo la parte secular. Y Dios te da más trabajo. Y luego, para atender el trabajo, descuidas tu relación con Dios. ¿Te das cuenta cómo una bendición fuera de lugar nos lleva a que nuestra misma vida sea afectada? Por eso Dios dice: voy a juzgar las aguas de Egipto. Y las aguas que antes, permitido por Dios, provisto por Dios, daban vida, daban peces, daban alimento, daban fertilidad a la tierra, etc. Ahora dice Dios: vean cómo las cosas fuera del lugar traen maldición. El delicado balance que hay en nuestra vida solo lo puede mantener Dios. Yo anhelo que las bendiciones que Dios trae sobre tu vida sigan siendo bendiciones, pero para eso tienes que mantenerlas en el lugar y en el propósito para el que Dios las trajo. Si tú las sacas del lugar, si tú les pones un lugar por encima del que les corresponde, no solo dejaremos de disfrutar la bendición, sino que nos va a llevar a afectar la relación con Dios, quien fue quien nos bendijo. Cuando llegamos a las plagas de Egipto, de veras, son mucho más prácticas de lo que nos podíamos haber imaginado. Yo te invito a que le digas a Dios: Dios, ya no quiero luchar. Aquí está mi orgullo, aquí está lo que soy y no quiero seguir ahí. Quiero que tú me levantes, quiero que tú me muevas, quiero que tú lo hagas para llevarme a una mejor relación contigo. No en la idea, no en el pensamiento, no en un deseo, sino empieza a darle esos espacios de tu vida a Dios hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por recordarnos que tú estás viendo a una persona aquí, a cada uno en lo individual. Y cuando estamos en tu presencia, no tenemos nada que esconder, aunque quisiéramos. Y por eso, Dios, yo te pido que a cada uno, en lo que nos corresponda, en lo que nos toque, tú nos lleves a distinguir ese orgullo, eso que nos impide mantener nuestra vida en la verdad como tú lo has planeado. Pero gracias, Señor, por ese amor
que nos tienes para no dejarnos en el error, para no dejarnos en el engaño, sino sacudir nuestro corazón, porque tú quieres hacer lo que siempre te has propuesto, levantarnos para darnos vida y para poder andar juntos, disfrutando nuestro andar en la verdad. Te pedimos que bendigas esta enseñanza en nuestro corazón, llévanos a meditar en ella, llévanos realmente a hacer ese inventario espiritual, para poder decir, Dios, aquí estoy y quiero estar en un mejor lugar, en el que tú tienes planeado para mí. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.